Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa, RD? Con Soraya Castillo. A propósito de la cumbre iberoamericana que se celebra en República Dominicana, que inicia este viernes, ya la cena inaugural. Tendremos 2 días de actividades, de reuniones bilaterales, además de una cumbre paralela de empresarios. Pues tenemos un experto en la materia para explicarnos un poquito de qué se trata y qué expectativas hay de esta cumbre. Se trata de Yatsel Román, quien es abogado, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Él ha sido viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, inspector general del Servicio Exterior. Tiene una amplia trayectoria en asuntos internacionales, especialista en procesos electorales, ha participado como observador en 35 comicios de 23 países, comisiones de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, así como invitado por órganos locales. Pues es su responsabilidad como vicecanciller de la República. Encabezó el proceso de regularización de 130,000 venezolanos desplazados hacia el país, reforma al sistema consular, liberación de secuestrados en Haití, la evacuación de dominicanos varados en Ucrania al inicio de la guerra. Definitivamente un amplio currículum, vasto conocimiento. Qué bueno tenerte aquí en esta tarde para ampliarnos un poquito de este tema. La verdad que para mí es un altísimo honor, desde luego. República Dominicana, que en 1492, mejor dicho, fue la cuna de Iberoamérica, ahora en el año 2023, vuelve a ser el punto de encuentro entre dos mundos que deben cada vez más acercarse a ser uno solo. Y la pregunta por excelencia cuando se habla de cualquier tipo de cónclave internacional es ¿en qué esto beneficia a la población? ¿De qué manera esto trae algún tipo de resultado? Y esa es una pregunta que no solamente se hace a la población, es una pregunta que no solamente se hace en los espacios académicos o de medios de comunicación, es una pregunta que se hace en general a lo largo de cada uno de los gobiernos, porque veámoslo de la siguiente manera: sacar un presidente, a un rey, en el caso de España, sacar un presidente de su país y llevarlo a otro, a pasar 2 días de agenda, tiene que darle una muy buena razón. Anteriormente, con lo que era la novedad de dichos eventos, desde luego participaban casi que el 100% de los países integrantes. Eso fue la primera cumbre en Guadalajara en 1991, la segunda cumbre, que era conmemorativa del 5º centenario del descubrimiento, eso fue en Madrid. Desde luego venía una gran cantidad, pero con el tiempo se comenzó a dar la pregunta de cuál es el resultado que está significando esto. Y esto es más difícil de lo que se piensa. O sea, resultados concretos, porque se tiende a hablar cooperación, reputación, pero resultados más a corto plazo. Claro, el problema está justamente en que los acuerdos a veces no necesariamente se traducen en lo que son las acciones concretas, porque desde luego todos queremos un medio ambiente más sostenible, todos queremos mejor acceso a crédito, todos queremos mayor seguridad, todos queremos desde luego mayor prosperidad, pero esas son metas tan globales que a veces uno se pregunta entonces, ¿cuáles son las metas de corto plazo que nos llevan a esa meta a largo plazo? República Dominicana, que es el ejemplo que vamos a poner porque es el país del cual somos, es el país que tenemos su ciudadanía, es el país que queremos ver avanzar más rápido por su tamaño, por su peso económico, no puede desarrollarse solo. Necesita, desde luego, un contexto internacional más beneficioso y es por eso que espacios como estos nos ayudan para no solamente llevar la voz de lo que le interesa a República Dominicana, sino también motivar acciones en lo que le interesa a República Dominicana. Vamos por ello. República Dominicana era de los pocos países que en el año 2000 tenía la misma cantidad de áreas verdes, incluso más que en el año 1900. Hemos sido un país que históricamente respetó el medio ambiente. Eso que se cambió un poco después del 2000, pero en el siglo XX fuimos uno de los países más sólidos en el medio ambiente, principalmente entre el 66 y el 96. No obstante, lo cierto es que como el medio ambiente no ha sido tan respetado en varios vecinos, muchas veces más grandes, somos muy vulnerables ante el cambio climático. Entonces es importante llevar esa voz para mejores compromisos que signifiquen un respeto del medio ambiente que no se traduzca en afectaciones como por ejemplo las sequías que nos golpean. Pero nosotros no contaminamos tanto porque no producimos tanto y porque somos menor cantidad de población significativa en relación a esos países desarrollados, o porque en comparación a iguales no contaminamos mucho. En comparación iguales tampoco, precisamente cuando tomamos en cuenta que Haití tiene una población similar a la República Dominicana. Bueno, pero Haití, por favor. No, claro. Vamos, búscame otro ejemplo. Claro, pero sigue siendo un estado que completamente pero eso es un estado fallido. Un estado fallido en disolución, pero dilapidó por completo
su medio ambiente, y una cosa no va desligada de la otra. Si Haití no hubiese dilapidado de esa manera sus recursos naturales, probablemente hoy fuese algo completamente distinto. Pero desde luego, República Dominicana, a pesar de no ser uno de los contaminadores importantes, es un gran afectado por el cambio climático. Entonces sí es importante que tengamos un asiento en esa mesa de discusión. ¿Ya están planteados cuáles son los temas que se van a tratar de forma específica? Porque siempre hay como una macro agenda, pero 2 días no da para hablar de tantas cosas. O sea, ¿de qué se va a hablar aquí? Claro, por ejemplo, comenzamos con la sostenibilidad, pero también comenzamos con lo que es la resiliencia desde el punto de vista financiero. La crisis en torno a la pandemia significó que varios países tuvieron que acceder a crédito para lo que eran las ayudas sociales, compra de vacunas, pero también, desde luego, la atención médica. Y esas agencias crediticias con tasas de interés tan altas significaron un peso muy considerable para cada uno de los países. Entonces, presentar lo que son propuestas en torno a mejor acceso a crédito para la inversión es parte de la agenda también. Pero eso sería con organismos internacionales, o sea, ¿estarían incluidos? Lo que pasa es que los organismos internacionales reaccionan en base a lo que es el mensaje que le llegan también los países. La década de los 80 en América Latina fue conocida como la década perdida, principalmente por lo que fueron esas grandes crisis de deudas. Ya en 1992, siendo justamente República Dominicana en ese momento el gran organizador del quinto centenario, fue justamente un evento aquí en República Dominicana que se logró la renegociación de la deuda para toda la región, y eso significó que de los 80 terribles, los 90 fueron una década mucho más sólida para lo que fue la región latinoamericana. Desde luego, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, agencias bancarias, entre muchas otras, toman decisiones, pero cuando llega una voz unificada y coordinada, eso se traduce en lo que son también mejores presiones para acciones que nos beneficien a todos. Eso es parte de lo que se trata ahí también. Estamos hablando del Estado en disolución con el que compartimos isla. República Dominicana no tiene presupuesto para lidiar con Haití, República Dominicana no tiene fuerza para lidiar con Haití, pero República Dominicana es el mayor afectado por lo que pasa en esa nación. Entonces, República Dominicana, al llevar la voz en la Cumbre de las Américas, en la Asamblea General de la ONU, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, desde luego busca poner mayor atención sobre lo que ahí suceda para que se tomen medidas concretas. Y ahora que estamos siendo anfitriones del espacio iberoamericano, que incluye incluso a 2 países miembros de la Unión Europea, como es España y como es Portugal, también logramos poner mayor atención de que lo que ahí está pasando y que erróneamente ven como un problema de República Dominicana, cada segundo que pasa se acerca a ser un problema mayúsculo para todo el hemisferio occidental. Ok, a mí me parece excelente que se ponga el tema de Haití en todos los foros internacionales, pero si ya se ha puesto en Naciones Unidas y si naciones más poderosas no lo han ponderado, ¿crees tú que sería significativa esta voz que se levanta en esta cumbre, o es otro escenario más en donde el presidente Luis Abinader externa su queja y llama la atención a la comunidad internacional? Que puede ser Portugal y España, que tienen un poder relativo, pertenecen a la Unión Europea, pero no son ni siquiera los que tienen mayor poder dentro de la Unión Europea. Es presión constante, porque si se abordan en un foro único, termina siendo un ejercicio protocolar, es un discurso. Ahí quedó en el eco, lo aplaudieron, fue noticia 2 o 3 días, pero cuando precisamente buena parte de estos países ven el mensaje de República Dominicana, entonces eso se fortalece y genera mayor presión. Y de ahí van entonces nuestros socios interlocutores ante la Unión Europea llevando un mensaje más fuerte. República Dominicana, algo que tú mencionaste al inicio, tiene lo que se llama la Alianza para el Desarrollo en Democracia con Costa Rica y con Panamá, que son tres países que mantenemos muchas similitudes en torno a desafíos, en torno a oportunidades. Entonces, de inicio, en cada uno de estos espacios hay 3 voces. Imagínense eso, magnificarlo para toda la región iberoamericana, y ahí no es solamente la voz dominicana. Ahora, la pregunta sigue estando ahí, y es cómo esto se traduce en medidas concretas, y en ese sentido tengo que sí resaltar la importancia de la participación ciudadana en estos espacios multilaterales. Algunos en la audiencia se preguntarán, pero ¿cómo participo? Porque yo no soy presidente, yo no soy canciller, yo no soy ministro de Industria. Entonces, ¿cómo participo ahí? ¿Cómo presiono ahí? Hay varios espacios de sociedad civil que permiten magnificar la voz. Hay varios espacios, como por ejemplo, en esta misma semana se está celebrando en República Dominicana la cumbre empresarial con 1000 empresarios de los 22 países. Se está celebrando el 12º Foro Regional Juventud y Democracia con jóvenes de los 22 países que se encuentran aquí presentes, que pueden justamente hacer mayor presión desde la oposición, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde la juventud de partidos políticos, desde lo que son los medios de comunicación. O sea, ahí sería de forma organizada, o sea, jóvenes que pertenezcan a alguna agrupación política, sociedad civil, de forma organizada. O sea, ¿cómo pueden participar los jóvenes que tienen interés? Son muchos espacios, y lo importante es, desde luego, llevar su voz
a cada uno de estos. Yo, por ejemplo, antes de ser vicecanciller, justamente me di a conocer fue en este tipo de espacios que hemos ido fortaleciendo. Cuando yo participé en la Cumbre de las Américas en el año 2015 en Panamá fue justamente como delegado juvenil. Cuando participé en lo que fue la Cumbre Iberoamericana del año 2016 en Cartagena, en Colombia, fue como delegado juvenil y en ese momento opositor. Yo no era parte del gobierno. A mí no me llevaron con la Cancillería ni nada de ello, sino haciendo presión, haciendo incidencia, porque de eso se trata. Juventud en el proceso de toma de decisiones, porque eso ayuda desde luego a que sea más políticamente costoso ignorar lo que en estos espacios se trata y se pacta. En términos de reputación para el país, ¿qué significa ser pues la sede de una cumbre de esa magnitud y que vengan personalidades de este tipo? Y en términos también de un derrame económico que pudiera tener estas visitas. Muchísimo en torno a lo reputacional, tomando en cuenta que República Dominicana no solamente está siendo anfitrión, sino que está siendo un faro de optimismo en todo lo que es la región iberoamericana. ¿A qué me refiero con un faro de optimismo? Hoy voy a hablar de algunas cumbres en las que he estado. Yo estuve en la Cumbre de las Américas del año 2018 en Lima, Perú. ¿Y qué pasó? Una semana antes de esa cumbre cayó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, como lamentablemente está pasando mucho en esa tierra del ceviche y del pisco, que por su inestabilidad los gobiernos no duran. Entonces, sí, desde luego, ahí estuvo una gran cantidad de representantes internacionales, pero la reputación fue mala, porque lo que vieron fue inestabilidad. Año 2003, la cumbre iberoamericana que se celebró específicamente en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿qué pasó? La semana antes, igual cayó el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de un gran levantamiento social en su contra. Entonces, República Dominicana en este momento, ¿qué tiene? Estabilidad. República Dominicana en este momento, ¿qué tiene? Convivencia. República Dominicana en este momento, ¿qué tiene? Crecimiento económico. República Dominicana es de los países que hoy en día está haciendo una historia de éxito relativo. Eso no quiere decir de ninguna manera que ya hemos alcanzado el desarrollo, todavía nos queda lejos. El desarrollo se cifra en gran medida cuando hay un ingreso per cápita promedio de $22,000 al año. República Dominicana todavía no ha alcanzado eso, que sería un poquito más de $1,000,000 en promedio, pero lo cierto es que estamos creciendo, somos la séptima economía de la región y eso no pasa en automático. Eso pasa con liderato, pero también pasa con una ciudadanía activa, con una ciudadanía que más allá de votar cada 4 años, le da seguimiento a estos temas, que presiona estos temas, que sean críticos con estos temas, que vean esta cumbre y que desde luego se pregunten, ok, pero ¿qué pasó después? Muy bonita la foto, pero ¿qué sigue pasando? Porque eso es lo que nos obliga a que sea mucho más que un ejercicio de protocolo. A propósito de que decías de que en esos países hubo conflictos cuando se celebró la cumbre, el Partido de la Liberación Dominicana dice que quiere llevar el tema de lo que consideran es una persecución política. ¿En qué podría afectar esas denuncias en medio de este torbellino, de la Operación Calamar, la cumbre? ¿Crees que sale sin afectarse la imagen del país o depende de las acciones que tome el partido opositor? República Dominicana sigue siendo una democracia, así que cada quien el mensaje que quiera llevar, pues adelante, eso nos fortalece. El Ministerio Público es independiente en República Dominicana, por eso hemos visto incluso funcionarios del actual gobierno que fueron presos durante más de un año. Hemos visto funcionarios que tuvieron que ser separados de sus cargos justamente por el Ministerio Público. Vemos funcionarios que incluso no pudieron siquiera tomar posesión de sus cargos por lo que es el Ministerio Público y la Dirección de Ética. Con eso yo no estoy diciendo que ninguno de ellos son culpables, yo no soy juez. Con eso yo no estoy diciendo que ninguno de ellos es completamente inocente. De nuevo, no soy juez, pero aquí lo que sí existe es una ausencia de injerencia sobre el Ministerio Público. Quienes consideran que sí, al contrario, lo que hay es una sumisión del Ministerio Público ante el Poder Ejecutivo, son libres de utilizar los medios que consideren dentro de lo que es la democracia para dicho mensaje. Pero cuando comparamos República Dominicana con buena parte de la región, aquí lo que sí vemos es desde luego un mayor nivel de diálogo, de convivencia, ilustrado incluso por el mismo presidente de la República, Luis Abinader, que cuando se anuncia de manera lamentable que el expresidente Danilo Medina padece cáncer de próstata, lo que habló fue públicamente de inmediato pidiendo al Altísimo, lo que sea, la recuperación del presidente Medina. Eso no pasa en todas partes y tenemos que velar como sociedad para que sigamos siendo un país de diálogo, de convivencia, de consenso. Hablamos de que se va a llevar al tapete el tema de Haití, el tema de la recuperación económica a través de acceso financiero. ¿Qué otro tema se podría abordar? Tengo entendido que la reciente reunión entre el presidente de Portugal y el presidente Luis Abinader se llegaron a acuerdos de forma bilateral.
y que Portugal, por ejemplo, tiene muchísima energía renovable. Leí un 60%. En temas energéticos, ¿cree que se puede llevar a una solución ante los constantes cambios del precio del petróleo? Claro, hay que saber que... El agua, por ejemplo, que claro, es una de las preocupaciones mayores que hay ahora en el mundo entero por las sequías y el cambio climático. Claro, hay que saber que en adición a lo que es el espacio multilateral, también existe lo que es el espacio bilateral, aprovechando la gran presencia de gobernantes en el país. Muchos hacen este tipo de encuentros bilaterales, como pasó con el presidente de Portugal, el segundo que visita la nación desde el año 2002, cuando en esa ocasión vino Jorge Sampaio. Entonces, las islas, por naturaleza, tenemos serios problemas en lo que es la generación energética. Y cuando digo las islas, estoy hablando de incluso, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, que es jurisdicción estadounidense y tiene serios problemas para la energía. E incluso Hawái, que es no jurisdicción, es estado americano y tiene serios problemas para la energía. Por eso es tan cara aquí, por eso es tan difícil de que llegue aquí y por eso hay que ser mucho más creativos aquí buscando lo que es diversificar la energía. Eso cuesta muchísimo, demasiado, en comparación con lo que sucede en otros países, que es el caso de Paraguay, que tiene una represa gigantesca que le vende buena parte de su excedente de energía a Brasil, pero República Dominicana no tiene esa fortaleza y por eso acuerdos con lo que serían países que ya han logrado mayormente energías renovables, eso se traduce en aliviarle la vida a las personas. Es uno de los mayores desafíos que tenemos. Hemos pasado de diversos problemas porque primero era la generación energética, después la distribución energética, después entonces cómo se logró lamentablemente este espacio Frankenstein, que la generación está por un lado, pero la distribución está por otro, y entonces los subsidios están por un lado, pero el pago está por otro. Entonces es un serio problema que requiere creatividad, y esa creatividad va más allá de lo que son nuestras costas. En torno a lo que es el tema tecnológico, sabemos que la inteligencia artificial va avanzando, sabemos que la economía va cambiando y eso desde luego trae mucha preocupación porque hay muchos empleos que se están perdiendo, pero la buena noticia es que hay muchos empleos que se están creando también. Entonces eso requiere también acompañamiento, requiere financiamiento, requiere diálogo y requiere el aprovechamiento de lo que son las relaciones para que la transformación económica, fruto de lo tecnológico, no deja a nadie atrás. En esa reciente reunión de ambos presidentes también se habló de pues que se pueda entrar República Dominicana al espacio Schengen sin la visa. ¿Crees tú que se puede extender a otros países de América Latina? Es uno de los temas de conversación, el tema del visado, además del tema de las migraciones, que no solamente es la migración de haitianos a República Dominicana, sino el gran problema que se tiene en toda América Latina de las migraciones que van desde el sur hacia Estados Unidos, aunque Estados Unidos no está incluida en la cumbre, pero es un problema que afecta a todos desde Brasil, van subiendo por Panamá, la selva de Darién, Colombia, México, Guatemala. ¿Crees que eso es un tema central en la agenda? Sí, lo es para República Dominicana, pero no solamente para nosotros. Son 4 los países iberoamericanos que todavía el día de hoy requerimos visado Schengen. La mayoría no lo requieren. ¿Cuáles son los 4 países? Cuba, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. Ecuador también está siendo bastante activo en lo que es la búsqueda de la supresión del visado Schengen. En ese sentido, España es un gran aliado y la presencia del rey, la presencia del presidente del gobierno español se traduce también en mejor eco para que el Consejo de la Unión Europea pueda tomar esa decisión positiva. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Les explico cuál es el procedimiento que conozco muy bien como vicecanciller para asuntos consulares y migratorios. Y agregar de que si ya no quitaron la de Centroamérica. A eso voy. Si no quitaron la de Guatemala, sí. Que es un país que no es tan atractivo, al menos solamente para personas que se quieren quedar. Nos van a dejar entrar en Europa, tomando en cuenta que el dominicano siempre se queda. Pero el de Guatemala no fue para quedarse allá. El problema con Guatemala era que estaban llegando tránsito, claro, para ir a México. Lamentablemente, un grupo de fascinerosos comenzaron a promover aquella frase de pero no va a pasar lo mismo con Europa. Bueno, por eso estoy haciendo lo que es el siguiente recuento. ¿Cuáles son los pasos para lograr la supresión del visado Schengen? Lo primero es que para sentarse en la mesa de negociación es vital un pasaporte biométrico de lectura electrónica. Con eso es que comienza la conversación. Después de que se tiene el pasaporte, se necesita un voto positivo de lo que es el Parlamento Europeo. Después de que se tiene el voto positivo del Parlamento Europeo, se necesita un voto positivo unánime del Consejo de la Unión Europea, que es donde se reúnen todos los gobiernos de la Unión Europea. Pero ¿cómo pasa eso? No es que votan y ya por tener el pasaporte. Requerimos entonces disminuir lo que es el porcentaje de fraude. Debemos disminuir también lo que es el fraude en torno a documentación para visados, y tenemos que disminuir también lo que es el porcentaje de sobreestadías, que es la pregunta que está haciendo. Hay unos requerimientos previos. Claro. ¿Y qué es la sobreestadía? Es justamente eso. Ok, perfecto. Yo tengo visa y voy a España de turista, pero mentira, me quedé.
Me quedé a trabajar por un tiempo y luego vuelvo. Claro, nosotros tenemos que mostrar que eso sería un porcentaje manejable. Nunca nadie va a eliminar el 100%, porque incluso europeos vienen para acá con tarjeta de turista y se quedan. Entonces, imagínense con los dominicanos, pero debe ser un porcentaje menor al 5%, que es lo manejable. Y también tenemos que establecer un sistema claro de compartir información en torno a los temas migratorios, para que la Unión Europea pueda saber que República Dominicana conoce claramente quiénes son los que están viajando. Entonces, en el mejor de los casos, en el absolutamente mejor de los casos, eso lo logramos en 2 años. En un caso intermedio lo logramos en 4 años. En un caso relativamente lento, quizás 6 años. Y en un caso terrible no lo logramos nunca. Pero apostamos a lo mejor, también conociendo lo que es posible. ¿Y qué se puede hacer en términos de esa migración irregular? ¿Ya se están tomando pasos? O sea, la migración irregular que se va hacia Estados Unidos y que pasa por todos esos países de Iberoamérica. Claro. Los números ¿Se va a discutir esto en la No en la Iberoamericana, no a ese nivel bilateral con Estados Unidos porque no participan, pero es una migración... Por los países de Iberoamérica que están afectados. Claro. Pero la migración dominicana específicamente, le comparto los números, todavía no es mayoritaria siquiera, ni siquiera es la segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Cuando comparamos que el año pasado hubo 280,000 migrantes que fueron detenidos en México rumbo a Estados Unidos, de esos 280,000, la inmensa mayoría eran venezolanos, nicaragüenses, cubanos, también hondureños, entre otros, haitianos, y dominicanos fueron solamente 5,000. 5,000 es muchísimo en comparación con los 200 que eran hace 2 años, una tendencia creciente, pero sigue siendo una tendencia preocupante. Entonces, ¿qué se está haciendo? Desde luego, cada vez hay más inadmisiones en lo que es Centroamérica, porque la supresión de visado no quiere decir que usted tiene un derecho a entrar al país. Usted tiene un derecho a llegar al punto de migración. Pero el agente de migración, incluso con visa, es soberano de negarle la entrada. ¿Pero qué se está haciendo? Desde luego, el tema económico juega un rol muy importante. Aunque también a veces esa migración se debe más que todo al hecho de que, como hay una cantidad de remesas tan grande de Estados Unidos a la región, personas que son incluso clase media en lo que son sus comunidades entienden que les puede ir mejor allá. Por ejemplo, ¿cuál es el grupo que más está cruzando por México ahora mismo? Y de nuevo estoy hablando con propiedad, porque a mí me tocó estar en la selva del Darién, a mí me tocó estar en la frontera de México con Estados Unidos. Yo recorrí toda esa selva. ¿Y de dónde son la mayoría? De Baní, Peravia. ¿Y por qué de Peravia? ¿Tú lo recorriste con seguridad? Sí, ahí la recorrí completamente con seguridad, obviamente. Ahí vi buena parte de lo que es todo el trayecto. ¿Y viste personas que estaban cruzando? Desde luego, una gran cantidad. Dominicanos solamente vi en esa ocasión 10. Pero ¿de dónde son la mayoría? De Baní, Peravia. Peravia no es una de las provincias más empobrecidas del país. De hecho, es una provincia próspera dentro de lo que es el contexto del sur. Pero tiene una población muy grande en lo que es Massachusetts, estado americano. Y como entre 2016 y 2021 las remesas crecieron 100% de Massachusetts a Peravia, entonces ahora hay un mayor incentivo a que la gente vaya para allá, porque unos de ellos pueden pensar, bueno, ok, perfecto, yo produzco aquí 40,000, 50,000, 60,000 pesos, pero eso es lo que el vecino mío, que no es el más talentoso del barrio, manda en remesas desde allá. Así que yo, que soy más talentoso, puedo irme para allá y me irá mejor. Lamentablemente no es tan fácil como se piensa, pero es parte del incentivo que ahí uno... O sea, que el incentivo per se no es la falta de oportunidades, o sea, no es la carencia de un sueño dominicano, sino que también una ambición desmedida de personas que creen que el sueño americano, lo idealizan, el sueño americano. Que es sociológicamente entendible. Pero... No, y sociológicamente también es entendible, porque cada vez que vienen los dominicanos, sí, claro, con su cadena, y antes hasta alquilaban cosas para venir. Claro, deslumbre. Cuando tú vayas, ni te reciben. Claro, pero vamos a ponerlo de la siguiente manera. Emprender una jornada como esta cuesta, en el menor de los casos, $15,000. Y yo sé que algunos dirán, bueno, pero se lo prestan. Pero al que no tiene, no le van a prestar $15,000. Para tú lograr que te presten $15,000, tú tienes que mostrar un nivel económico, estoy hablando de alto, pero un nivel económico que permita a quien te lo presta entender que lo va a recibir hacia atrás. O sea, que no son tan pobres.
Exacto, no estoy diciendo que son ricos. Sí. Lo que estoy diciendo es que no son los más miserables. Mira, en la región hay distintos tipos de gobierno, izquierda, derecha, hay algunas dictaduras, hay algunos Hay tres gobiernos dictaduras. más autoritarios que otros. ¿Crees que hayan sanciones, condenas o no se estila en este tipo de cumbre? Por ejemplo, el caso de Nicaragua, que le ha quitado la ciudadanía a opositores. A 300 opositores. Exacto. Por ejemplo, bueno, Cuba pronunció esta semana de que espera una condena al embargo de Estados Unidos. ¿Eso se estila en esta cumbre o una cumbre donde no se habla de derechos humanos? Es una cumbre que tiene una naturaleza distinta. Incluso cuando se celebró la primera cumbre en Guadalajara del año 1991, uno de los puntos más llamativos fue la participación de Fidel Castro, que representa desde luego a la dictadura más longeva de la región. Entonces, estas cumbres, las iberoamericanas, no suelen en agenda tratar estos temas. ¿Por qué digo en agenda? Porque muchas veces algunos presidentes sí los tratan de diversas maneras. Por ejemplo, mira, la cumbre de 1992, que era en el contexto del quinto centenario, que para algunos países era cuestionable, no tenía en agenda el quinto centenario. Pero el presidente de la República Dominicana en ese momento, el doctor Joaquín Balaguer, sí pronunció una epopeya y apológica pieza oratoria en favor del hispanismo, que generó una ovación de pie de todos sus colegas, pero no era parte de la agenda. Es decir, yo no descarto que alguno que otro sí mencione lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela y también en lo que es Cuba, pero no es parte de la agenda. No se lo van a poner ahí y le van a preguntar qué ustedes piensan de esto. Bueno, y tú hablas del hispanismo, pero ahora hay un movimiento contrario de personas que rechazan a España y se está tratando como de revertir un poco la historia, cambiar fechas. De hecho, en algunos países se tumban monumentos a Colón, a todas esas figuras. O sea que paradójicamente, después de la conquista, estamos nuevamente en un espacio donde los conquistadores pues se sientan en un espacio de comunicación fluida. Siempre han existido. Entonces, me imagino que hay países que tienen cierta como resistencia y reticencia hacia el caso, por ejemplo, de España, claro, que fue el mayor conquistador. No se esperan que haya ese tipo de pronunciamiento. Siempre ha existido. O sea, siempre la izquierda utiliza ese recurso, ¿no? Claro, a la izquierda le gusta el revisionismo, el martirologio para buscar una legitimidad en torno a lo que es la historia y su versión, no necesariamente el presente. Aquí en República Dominicana lo estamos viendo con un segmento izquierdizante extremista que quiere modificar lo que es nuestra independencia y denostar el 1844, porque ¿de qué nos independizamos en 1844? De Haití. Entonces, eso lo estuvimos viendo durante todo el día 27 de febrero. Incluso personas de la izquierda moderada estaban cuestionando ello, porque quienes dicen que lo que debemos celebrar es la restauración y no 1844, obvian que lo que se hizo en Capotillo fue restaurar lo que se logró en el 1844. Mira, para finalizar, ¿qué se espera del tránsito en esas zonas? Porque las personas lo que están preocupadas es por eso. No, claro. O sea, de que no van a poder transitar por ahí. No veo demasiado optimismo en la ciudadanía en general. No, claro, desde el punto de vista del tránsito, o sea, se están tomando varias medidas para que la gente sepa y que no los agarre por sorpresa. Yo siempre hago la anécdota de cuando yo era estudiante universitario de primer año en 2008, que fue cuando se celebró aquí la cumbre del Grupo Río y colapsó la ciudad. Y yo duraba un día normal de mi casa a la universidad. En ese momento podíamos hacer que unos 25 minutos y en aquella ocasión duré 2 horas. Entonces ahora se busca evitar eso, dejándole saber a la gente, mira, son por estos puntos. La Cancillería no va que va a estar muy organizado, lo que me quieres decir. Es la meta. Es la meta. Es la meta, desde luego, que esté organizado justamente para evitar un mal rato. Bueno, muchísimas gracias a Yadsel Román, abogado vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, quien ha sido viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, entre otros cargos y otros estudios en el país. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Cuando retornemos más en ¿Qué pasa, RD? Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.